Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Una Apuesta al Día con la Historia. El día de hoy vamos a continuar el episodio que hemos dejado a medias la anterior semana, que es sobre, escándalos románticos, se podría decir, o problemas o dramas amorosos en la historia de la política boliviana. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida otra vez a nuestro coanfitrión, Dano. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están todos? Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a estar haciendo entonces nuestra segunda parte de este interesante tema que estamos haciendo ya desde la anterior semana, ¿no? Entonces, hoy día con ganas de que podamos terminar y podamos seguir hablando sobre casos de estos romances tórridos que han tenido la historia política boliviana. Bueno, hemos terminado el anterior episodio con el tema de René Barrientos y sus relaciones. Vamos a retroceder aún más en el tiempo ahora, al año 1848, o a la década de los 40 y Hablando, 50 del hablamos siglo XIX. sobre el Tata. Vamos a hablar del Tata Belsu y, y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto de la vida personal de este personaje? Bueno, hablando otra vez sobre lo que serían estos caudillos de origen humilde, militares, que han empezado a saltar hacia la política boliviana, como habíamos visto la anterior semana sobre Melgarejo. Acá tenemos el caso de Manuel Isidoro Belsu, ¿no? Otro personaje parecido, un personaje igual surgido de los sectores populares, un hombre humilde, un hombre sencillo, con muchas cualidades igual, una valentía bastante conocida también, eh, que dentro de lo que va a ser su formación y su carrera militar, él va a acabar casándose con una mujer argentina, la hija de un inmigrado argentino, de los muchos emigrados argentinos, exiliados, perdón, argentinos que había en el siglo XIX escapando de la dictadura de Rosas, que era Juana Manuela Gorriti, ¿no? Hija obviamente del señor Gorriti, un personaje del norte argentino, un líder político del norte argentino. Y bueno, pues él escapa con sus dos hijas, se escapa a Bolivia, es recibido por el gobierno si no estoy mal, es recibido por el gobierno de Santa Cruz. Después ya con Boliviano él se mantiene igual en el país. Y en este lapso, pues bueno, Juana Manuela conoce a- al Tata Belsu, en ese momento un oficial ya de rango y de importancia muy grande, y se casan. Ellos tienen dos hijas. Juana Manuela Gorriti, además de ser, digamos, no era simplemente solamente una esposa, es una precursora del feminismo latinoamericano, es una brillante escritora, una, un personaje muy particular del siglo XIX, ¿no? Un espacio donde en ese momento las mujeres estaban tal vez restringidas a la vida del hogar y al cuidado de los niños. En este caso, Juana Manuela Gorriti mostraba un carácter mucho más frontal con respecto a la promoción de las letras, al impacto cultural, a todo lo que era también el involucramiento político. Entonces realmente ha sido una mujer muy particular. Te hablaba mucho sobre lo que era la participación de la mujer, hablaba mucho sobre los derechos indígenas, qué sé yo, hablaba cosas bastante interesantes. Era un personaje muy interesante que podríamos igual detallarlo alguna vez en un futuro. Eh, Un personaje de características personales bastante diferentes a las de Tata Belsu. Totalmente. Tata Belso era un hombre más de pueblo, un hombre más sencillo, un hombre más, obviamente sí, un populista consumado. O sea, realmente él era una persona más ligado al pueblo. Obviamente él tenía orígenes humildes y precisamente eso también hacía que pueda simpatizar con la gente del pueblo, ¿no? Vamos a tener una primera irrupción del pueblo en temas políticos en Bolivia, justamente en ese periodo. Y él va a empezar a surgir como su caudillo, como la imagen del caudillo popular va a surgir en torno a lo que va a ser la figura del Tata Belso. Entonces, claro, era completamente opuesto a lo que era desde la formación. Gorriti venía de estas élites locales del norte argentino, había tenido una educación esmerada, tenía un bagaje cultural muy fuerte,
Eh, Muy distinto a la vida del cuartel de Belsu, a la constante lucha, la constante pelea, al posible golpe de Estado. Entonces tienen personalidades muy marcadas y diferentes, ¿no? Pero a pesar de todo, bueno, ellos lograron casarse, hacer familia, estar un tiempo que se conoce, un tiempo bastante estable juntos, hasta que aparece otro personaje de esa época que es José Vallivian. José Vallivian Segurola, en ese entonces presidente de Bolivia, después del éxito de la batalla de Ingavi de 1841, gobierna hasta 1847 y durante su gestión de presidente es cuando Vallivian tiene un romance con Juana Manuela Gorriti, ¿no? Eh, Hasta donde se sabe, precisamente es un romance que ha sido descubierto por Belsu. Hay una separación muy dura con Juana Manuela Gorriti. Juana Manuela Gorriti acaba escapándose después al Perú. Va a terminar sus días bueno, va a pasar buena parte de su vida en Perú. Al final ella también va a morir en Argentina, va a volver a su tierra. Pero el impacto que va a tener esto también va a generar a la larga los conflictos que van a haber entre Belsu y Vallivian. Belsu y Vallivian, que bueno, van a empezar a tener igual estos conflictos internos. ¿Cómo era la relación entre ellos antes de...? Antes de ellos no hay mucha descripción sobre Belsu. Belsu era un oficial un poco más joven. No tenía tal vez esa presencia como un posible... Empezaba a surgir como un nuevo caudillo, pero no había, digamos, una muestra clara de confrontación entre los dos. Más allá de que Vallivian representaba a las élites, Belsu representaba a las clases populares, no había, digamos, una lucha directa entre ambos, ¿no? Más que todavía conflictos regionales, en este caso de Vallivian contra gente como Velasco, que representaba todos los intereses del sur. Vallivian representaba los intereses paseños. Belsu como paseño, al igual que Vallivian, no encajaba dentro de lo que eran estos debates regionales, porque más bien en eso se parecían bastante los dos. Pero donde sí va a empezar a aparecer el tema es con esta relación entre lo popular contra lo elitista, ¿no? Y precisamente dentro de eso se va a empezar a acrecentar con el tema de este affair con Gorriti, ¿no? Entonces, realmente ahí ya Belsu se las va a tener juradas, va a empezar a conspirar contra el gobierno de Vallivian, va a empezar a organizar al pueblo y a los sectores populares, sectores artesanales de las ciudades, principalmente de La Paz, para oponerse a las posiciones de Vallivian. Bueno, precisamente Vallivian es el primero que va a empezar a hacer el tema del manejo del uso de restricciones de la tierra, entonces eso también va a generar muchos conflictos ahí internos en torno a lo que era el defensa del cuadro de la tierra. Y todo esto también va a ser canalizado y aprovechado por Belsu para aprovechar de mejor manera el tema de, por un lado, debilitar el gobierno de Vallivian y fortalecer su imagen como líder y caudillo popular. Entonces va a valerse de muchas de estas cosas para fortalecer ese su imaginario como líder, ¿no? Bueno, aquí dice, es un caso rarísimo para la época, una primera dama que luego se vuelve intelectual influyente en la región. Técnicamente nunca ha sido primera dama. Nunca ha sido primera dama. Porque ella, cuando Belsu es presidente, ella ya estaba separada de él. Dato importante. Muestra la tensión entre caudillo militar y mujer escritora que no acepta quedarse solo como señora de... Totalmente. Ahí le acierta. Eso sí es totalmente cierto. Se podría... ¿Qué? También se podría filmar como algo tipo Little Women, latinoamericano. Creo que es Mujercitas en español, ¿verdad? No sé por qué. No sé por qué, la verdad. Pero con un general boliviano en medio. Así que... A veces las descripciones de ChatGPT son medio raras, ¿no? Sinceramente no he leído la novela de Mujercitas, no te podría decir. ¿Ustedes han leído Mujercitas? No. No sé. Yo sé que es famosísimo, es conocidísimo, pero no. Tienen hasta película. Hay película, ¿no? Hay ahora. película, recién nomás han salido una película. Está dirigida por... ¿Cómo se llama? La que... Creo que es la que ha dirigido Barbie. Ay, no tengo idea. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Es un musical. ¿En serio? No sabía eso. ¿Qué producción nos va a sacar de la duda de que un ratito?
Nunca pensé que hablaríamos de Belsu y de Mujercitas. Sí, la Pero verdad. bueno. Pasamos al siguiente tema, o al siguiente drama amoroso. En este caso no hablamos de un presidente, vamos a hablar de un ministro. Ah, famoso caso. Y vamos a transportarnos al año 2001. Y bueno, se trata de Walter Guiteras y su esposa. Y este es un caso que yo me había olvidado por completo. Yo lo he sacado aquí en el camino al preparar, me acordé del caso y he dicho hay que meterlo también, porque es un caso bien sonado, en su época ha sido un caso muy sonado. Para que entremos en contexto, Walter Guiteras era uno de los hombres fuertes de Banzer, del gobierno de Banzer, con mucho peso dentro del partido, mucho peso dentro del ADN. En ese momento se fungía como ministro de gobierno. Claro, lógicamente él estaba casado y todo parte con un tema de violencia de género, ¿no? Tal vez algo que el día de hoy sería mucho más mediatizado, pero estamos hablando de la sociedad boliviana del año 2001, o sea, hace 24 años atrás. Ha cambiado bastante. Cuando, exacto, realmente no podemos medir cómo se diferenciaba el tema del hecho de que un hombre, en este caso un marido, y peor aún un ministro, haya golpeado a su esposa por el motivo que haya sido, y que no se genere, digamos, un problema mediático de esa magnitud. Ahí van a empezar a surgir también el tema de los medios, que van a estar atentos a la situación, al intento de restringir también la noticia por parte del gobierno, que el gobierno intenta censurar y tapar un poco la noticia. Y tal vez lo más descarado del tema es que al poco tiempo Guiteras da una conferencia de prensa con su mujer al lado y al finalizar la conferencia para decir todo está bien, le planta un beso así frente a todos. Una actitud bastante falsa, la verdad, ¿no? Entonces realmente es una historia lamentable de violencia de género por un lado, porque realmente no sé hasta qué punto la mujer haya podido llegar a más allá de lo que va a ser la crítica a lo que va a ser este ataque violento que va a tener su marido, además con el poder que tenía en ese entonces, manejando, bueno, el Ministerio de Gobierno, que es uno de los ministerios más fuertes que tiene cualquier gobierno. Y bueno, pues lidiar con todo lo que es esta tensión mediática, ¿no? Dentro de lo que era el descalabro bancerista de su final de gestión del año 2001, esto solamente ha servido para aumentarle gasolina al fuego, ¿no? Realmente es una cosa que ha demostrado la debilidad y los problemas internos que tenía en ese momento y que incluso acabó embarrando a, digamos, en ese momento sus líderes más importantes, ¿no? Guiteras se estaba perfilando como un líder de mucho peso dentro del partido. Obviamente acaba siendo, desde lo que es su imagen, acaba siendo completamente destruida y mucho de su peso político se va a ir perdiendo precisamente en ese momento. Entonces realmente se podría decir que a pesar de que, bueno, después se ha intentado el volver en la política en otros momentos de la historia, probablemente todo su peso político se ha ido perdiendo justamente debido a este caso y este escándalo, ¿no? ¿Ha intentado volver al escenario político? Ha intentado volver como candidato, si no estoy mal, ya para la elección del 2009, si no estoy mal. Ha intentado volver como senador, no lo ha logrado. 2014 creo que ha sido. 2014. Intentó volver como candidato a senador por el Beni, no lo ha logrado. Y bueno, pues después estaba metido en temas empresariales, si no estoy mal es ganadero y en Beni. Y bueno, está dentro de lo que eran estas cámaras de industria y bueno, las cámaras de ganaderos, que son los grupos empresariales que también tienen cierto peso político local, entonces he estado metido en ese tipo de cosas. Está alejado de la política, entonces. Ahora está bastante alejado de la política, o sea, realmente, si podríamos decir algo interesante es que en general ha habido un recambio político muy fuerte con respecto a esos líderes políticos de la década del 90, con esos del 2000, y después con todo este proceso que hemos tenido con el levismo, ha habido un recambio necesario también de muchos líderes políticos de ese momento, ¿no?
entre ellos este, ¿no? Bueno, no sé, las últimas elecciones hemos visto un Manfred, un Johnny Fernández, Sí, ahí están todavía ahí la metidos familia varios, Paz volviendo con todo, ¿no? pero... ¿Murió Walter Guiteras? No sabía. 2020, Mira, vos no sabía eso. con COVID. No sabía esa noticia, yo Wow. no me acuerdo. Sí. Mira vos, no sabía eso, no, No. no me acordaba de esa noticia, la verdad. Wow. Con razón. Bueno, y muchos de estos personajes han acabado pues, muchos sí, están intentando reciclarse, están intentando volver. Creo que lo vi a Oscar Eire. Sí, él sí está bien metido todavía. Él, me parece, hasta donde sé, ha sido parte del equipo de campaña de Rodrigo Paz. Oscar Eide es un tipo brillante hablando desde el aspecto de las campañas políticas. En otros aspectos se le puede criticar muchas cosas, pero como un personaje netamente enfocado en temas de campañas, yo creo que no puede, es uno de los mejores diseñadores de campaña que puede haber tenido Bolivia, probablemente en su historia. Es verdad. Bueno, el mismo Doria Medina sigue desde los 90 también. Exacto. Hay muchos de ellos que todavía están acá, pero sí. mal que bien estamos empezando a ver un proceso de recambio de muchas cosas. En el aderismo, tal vez, hasta cierto punto, porque bueno, Tuto sigue ahí tratando Tuto está por ahí metido todavía. El ADN participó en las últimas elecciones, ¿no? Ha participado. ¿Quién fue el candidato? ¿Cómo se llama este candidato? Mira que está un poco relevante que ni me acuerdo su nombre. Pero yo que he sido jurado electoral, en mi mesa acabó con un solo voto. Un solo voto. Dice que para las elecciones subnacionales habilitaron al MIR. Sí, sí, he escuchado eso, justo en la noticia de ahora. El MIR va a volver. ADN creo que ha desaparecido, pero el MNR también está ahí todavía presente. El UCS, la UCS. UCS, si no estoy mal, igual iba a perder su personería, pero... Recuerdo que bromeábamos hace 15 años en la universidad de revivir la UCS, ¿no? No, ¿para qué, digamos? ¿Para qué? Don Max Fernández va a estar revolcándose en su tumba, pero bueno. Bueno, caso clásico donde un problema de violencia de pareja se vuelve escándalo de Estado, cuestionando la ética personal de un ministro. Bueno, como tú mencionaste, es un gobierno que se venía en caída baja. Tuvimos la guerra del gas, tuvimos... Bueno, la guerra del gas, la guerra del agua, ¿no? Tuvimos, el escándalo con Marino Diodato, ¿no? Sí. Una división interna en el ADN bastante fuerte. Los enormes casos de corrupción que han habido de muchos personajes ahí metidos. Exacto, y volvemos a mencionar a Chito Valle desde la prefectura, ¿verdad? Hasta el famoso Landívar y un montón de personajes que estaban ahí metidos. Y encima de esto aparece Walter Guiteras golpeando a su esposa, así que... No, ese es el significado político o la importancia política de este episodio, podríamos decir. Muy Big Little Lies. ¿Vieron Big Little Lies? No he visto yo eso. Creo que es con Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Creo que es una serie de HBO. No Versión idea. política. Detrás de la imagen pública exitosa hay una relación con violencia. En cine latinoamericano encajaría perfecto en algo tipo La Ley de Herodes. No lo he visto, sinceramente. Nunca vi La Ley de Herodes. ¿Alguien ha visto La Ley de Herodes? ¿Es una película? Me suena a película mexicana, pero no te podría decir de dónde será. O se está inventando ChatGPT otra vez. Tal vez sea verdad. Pero... Poder, machismo y la hipocresía moral del político. No tengo idea de la película. Bueno. Habría que buscarla. Pasemos al siguiente. Vamos a retroceder unas décadas en la historia y vamos a hablar de otro político, pero este es uno de los políticos más importantes en la historia del país. Fue presidente creo que por 4 periodos. La última fue el del 85, el 89, ¿no? La verdad es que yo no estaba muy al tanto de su vida privada, porque es un político tan importante que da mucho para hablar. Y su vida privada creo que pasa a un segundo plano, ¿verdad? Totalmente. Creo que él ha sido bastante hábil en mantener su vida privada de esta forma, pero si uno va investigando más, empieza a hallar ciertas cosas, ¿verdad? Totalmente. Muchos de estos son rumores, no sé. Muchos son rumores, precisamente. Y estamos hablando obviamente de Víctor Paz Estenssoro.
Estamos hablando del impacto que ha tenido Víctor Paz Estenssoro, creo que no necesita presentación, todos sabemos el personaje relevante dentro del siglo XX que es. Pero bueno, el caso de su relación con sus esposas ha sido casos muy particulares, ¿no? Al poco tiempo de consumarse la revolución de 1952, su esposa de ese entonces, la señora de apellido Cerruto, Carmela Cerruto. Carmela Cerruto, fallece. La noticia se la manejó así de una manera muy restringida. Obviamente salió fuertemente la noticia de que supuestamente la habían mandado a matar dentro de la misma interna del partido, de que precisamente Paz Estenssoro estaría involucrado en el asunto. Nunca he escuchado, la verdad, las argumentaciones del por qué estarían acusando a Paz Estenssoro de haber hecho eso, cuáles serían las razones para las que podría haber decidido asesinar a su esposa, si en el caso de que lo hubiera asesinado, que la verdad lo dudo. Peor aún teniendo en cuenta que era una época donde ya existía el divorcio en Bolivia y donde precisamente si la situación, digamos, como relación de pareja estaba mal, podían ellos optar sencillamente a divorciarse sin evitarse, digamos, ese tipo de problemas. Pero ha generado también un impacto, bueno, dentro de lo que era la familia, la relación entre la familia Paz Cerruto, ha generado también problemas con el cuñado, ex cuñado después de Paz Estenssoro, que bueno, pues se opuso, criticó mucho algunas cosas. Él era miembro del partido, ocupaba puestos importantes dentro de lo que era la gestión, y acaba después completamente encarcelado, exiliado, con muchos problemas internos. Apareció años después, en la década del 90, como candidato incluso el hijo de Víctor Paz con esta señora Carmela Cerruto, que fue uno de los candidatos de la famosísima Vanguardia Revolucionaria 9 de abril del año 93, fue candidato a vicepresidente, Ramiro Paz Cerruto, que incluso publicó un montón de libros, publicó un libro con un conjunto de cartas y todo lo que era este intercambio de cartas que tenía con su padre en el momento de la revolución. No parece que, bueno, tuvieron una relación muy fría con su padre, entonces igual hay como una ruptura ahí directa entre lo que sería la familia Paz Estenssoro con la familia Cerruto. Al poco tiempo de eso, Paz Estenssoro acaba casándose con otra mujer, con la famosa Chichina Cortés, no me acuerdo ahorita el nombre de la Chichina, pero era una mujer cruceña. María Teresa. María Teresa, bueno, gracias por el dato. María Teresa Cortés, que acaba siendo formalmente la primera dama del país, y que claro, ella va a empezar a tener tal vez un poco más de atención mediática como la esposa del jefe, ¿no? Que estaba ahí detrás, la imagen de la mujer, detrás con los hijos, qué sé yo, ¿no? Porque igual ellos van a tener hijos, que igual van a ir acomodándose después, bueno, varias décadas después en el Parlamento incluso, van a participar de muchos temas relacionados con lo que era la política, los ministerios y un montón de cosas más. Pero bueno, tal vez el impacto va a fortalecer en el tema de los rumores principalmente, ¿no? No va a tener un efecto directo en el gobierno de Paz Estenssoro ni en los gobiernos sucesorios, pero sí va a prestar mucha atención dentro de lo que es este chisme popular que se va a mantener, ¿no? Y que se mantiene hasta el día de hoy incluso. Muchas veces ese trasciende lo que era, digamos, realmente el chisme del momento y salta, digamos, hacia, casi se va a acabar volviendo una verdad histórica, ¿no? Y ese es también el asunto acá, ¿no? Muchas veces el chisme, la tergiversación, como estamos hablando hace rato fuera de cámaras, muchas veces la leyenda negra se acaba volviendo verdad en el imaginario de las personas, ¿no? Y realmente eso es peligroso, incluso para pensar de que se le puede echar tierra a una persona cuando no sabemos realmente cuán responsable o no responsable haya sido por la lamentable muerte de su esposa. Exacto. En ese momento, ¿no? Estamos hablando entonces solo de rumores. De rumores, netamente. No es algo que tenga trascendencia, ¿no? Que no haya realmente afectado. Totalmente.
Pero lo mencionamos porque se trata de uno de los políticos más Claro. importantes. Más allá de eso, tal vez haya tenido una ruptura a nivel familiar, más que a nivel político o a nivel social como país, porque precisamente esa ruptura que ha tenido él con su hijo, con la familia de su ex esposa, ha sido también una cosa que me imagino que también ha tenido repercusiones internas, ¿no? Sí, bueno, es alguien que también ha sido bastante hábil en separar lo que es su vida privada de su función Claro, pública, ¿no? exactamente. Al Yo creo que contrario es de uno de personajes como Melgarejo o más recientemente nuestro querido vicepresidente. Vamos a llegar ahí. La figura de Chichina es importante en el imaginario de la segunda mitad del siglo XX, primera dama de la revolución y de la estabilización neoliberal. ¿Fue primera dama durante la revolución? Fue primera dama de la revolución. Ella, bueno, si no estoy mal, ¿Cuándo fallece Carmela Cerruto? 1953. 53. Es al año de la revolución, sí, entonces. y con Chichina Cortés prácticamente se casa a los 2 años más o menos de eso, ya para 1955 aproximadamente. Entonces, esta es su última fase revolucionaria, y después con el regreso de 1960-64 de Paz Extensor, ella está ahí como primera dama. Entonces, Carmela Cerruto es alguien que ha presenciado todo lo que fue la actividad pre-revolucionaria. Totalmente. ¿Ya estaban casados durante el cogobierno con Radepa? O... Ahí sí que la verdad me sacaron en Sí, curva, la verdad, no sé. la verdad no sé tampoco. No sé, la verdad. ¿No? Me imagino que sí, me imagino que ella debió estar casada con Paz Extensor en el momento del exilio, Claro. su exilio en Argentina, en Uruguay, todo ese proceso. En general, Paz Extensor está acompañado siempre, ¿no? Le pasó a muchos de esos líderes. Hernán Siles Suazo le pasó lo mismo, le acabó yendo al exilio con su esposa, con sus hijos, todos estaban exiliados en el mismo momento. Hasta donde sé también, bueno, Lechín creo que se casó un tiempo después, en ese tiempo estaba soltero, pero el caso de Walter Guevara va más o menos por el mismo camino, igual le acabó yéndose al exilio igual con muchos de sus familiares, de su esposa y demás. Entonces, la verdad, me imagino que sí debió estar ahí presente ella. Muchos detalles más sobre su relación no hay, entonces también no sabemos si realmente podían haber ellos tenido una relación mala, tal vez una ruptura por estos temas políticos. No sabemos más detalle de eso. ChatGPT dice muy The Crown. Un estadista de larguísima duración y una esposa que lo acompaña durante décadas mientras el país cambia de época. Bueno, tal vez hablando sobre Chichina, sí, sin lugar a dudas. Sí. A diferencia de Gorriti, digamos, de Juana Manuela Gorriti, ha sido una presencia silenciosa, pero que estaba siempre presente ahí, siempre estaba ahí. Parece una buena comparación con The Crown. No sé si has visto The Crown. No he visto The Crown. Es una gran serie. Me he perdido un montón gran de series serie. últimamente. No he visto la última temporada, me falta que No. Sí, tienes que ver The Mi Crown. esposa la ha visto y quería que yo la vea con ella, pero no tenía tiempo, la verdad. Además, el manejo de las actrices que han interpretado a la reina son excelentes. Las tres que me tocó ver, como te digo, no he visto la última temporada, que es con otra actriz. ¿Sí? ¿No es tan buena? Ya, esa me falta ver. Pero muy bien interpretado. Las actuaciones espectaculares. El actor que hace de Churchill. Este es ¿En serio? del piso. ¿Quién es el actor? Es John Lithgow, que era un comediante, todas varias cosas, un gran actor. Okay. Está Margaret Thatcher, que es esta actriz de Los Expedientes Secretos X. Ah, ¿es ella? Es espectacular, es la mejor Margaret Thatcher que me tocó ver así. Pero ella es americana, la actriz, ¿verdad? Sí, pero hacía su interpretación bueno. con acentos británicos muy bien, muy buena. O sea, realmente esa temporada donde está Margaret Thatcher se lleva todas las luces en la actuación. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero pero bueno, perdón por jalarme la No sé, lengua. es un poco raro. Estamos hablando de la vida amorosa de los políticos y de... Y las de series que se series. comparan. Eso pasa cuando bueno, mis estudiantes pueden ver eso. A veces estamos hablando sobre un tema y me deslengo a otro lado. Entonces esto es bueno. culpa de la América. Sí.
Mira, el siguiente punto, la verdad yo no sé nada al respecto. Y es algo que sucedió hace unos 20 años. Y que nos lo mencionaron en los comentarios en tu Facebook. Pero hasta no sé si quisiera mencionarlo porque no quiero hablar así nomás Yo sé de de qué me estás personas hablando. que Sí, yo también no sé si... Bueno, podemos ver hasta lo que sabemos, pero no queremos afirmar... especular, Sí. pero bueno, ¿sucedió algo realmente entre Goni y Mirta Quevedo? Hasta donde yo me acuerdo, no. Bueno, obviamente muchas veces se le ha criticado a Mirta Quevedo el hecho de que haya haya empezado a tener tanto poder dentro del MNR, dentro del partido, ¿no? Porque ella, siendo un bando medio, acabó ocupando el cargo de prácticamente de la líder central, la líder más importante del partido como tal, cuando Yagoni estaba en el ejercicio de poder, de haber sido presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces realmente se le acusaba mucho de que, claro, probablemente había un lío de faldas, ¿no? Personalmente, me parece que es un tema más relacionado a criticar y atacar la situación de una mujer política, una mujer que se mete en la política, bien o mal, eso es un tema que podemos verlo de una aparte. Pero bueno, el pensar de que si una mujer empieza a ocupar cargos políticos importantes es porque se ha metido a la cama con un varón, con el líder del partido, con el, qué sé yo, ¿no ve? Ha empezado a tener algún tipo de favor de tipo sexual probablemente para ocupar esos lugares o alguna cosa así, ¿no? Que es una cosa que hemos visto y que sucede lamentablemente con muchas mujeres que se meten a la política. Lo hemos visto también durante el gobierno del MAS, ¿verdad? Con Totalmente. ciertas... Muchas eh, veces se las ha acusado a mujeres de que, claro, eran prácticamente, estaban ahí ocupando lugares importantes porque eran las amantes o eran, qué sé yo, de los jerarcas del partido. exacto. Muchas veces se le quita el valor a las mujeres por su liderazgo político. En este caso, personalmente, de lo que yo me acuerdo de Mirta Quevedo, ha empezado a surgir como una líder política precisamente por sus capacidades y sus cualidades. Eh, Tenía cualidades políticas, tenía una gran capacidad de liderazgo. Había empezado a mostrarse como una líder importante desde su etapa parlamentaria hasta saltar al periodo ya cuando ha sido presidenta de la Cámara de Diputados. Era la segunda vez en ese momento en la historia que una mujer alcanzaba la Cámara de Diputados, la presidencia, perdón, de la Cámara de Diputados, después de Lida Gayler, ¿no? Mm. Entonces, realmente en ese momento ella ha ocupado espacios muy importantes de poder. Era la tercera persona, bueno, la cuarta en este caso, persona más poderosa del país, después del presidente, el vice y el presidente del Senado, ¿no? Entonces, realmente eso también ha dado pie a de que muchas veces la ataquen, la estigmaticen por eso. Además de eso, empezó a ocupar cargos importantes dentro del mismo partido. Entonces, las ambiciones cuando se trata con una mujer muchas veces son mucho más duras, ¿no? Y me parece que ese ha sido el caso de ella. Lamentablemente, esa es su prominente, prometedora carrera política se cortó por los famosos casos de octubre del 2003. Ella ha estado como ministra también involucrada dentro de lo que son estos asuntos. Sí. Pero creo que Sinceramente, hubo una ruptura muy fuerte entre ella y el gonismo sí, después de la caída de Sánchez de Lozada, ¿verdad? exacto, Y no solo una ruptura entre ella y Goni, pero también con Carlos Mesa. exactamente, exactamente. Claro, ella me parece que ha buscado también tener un proyecto un poco más independiente, alejado bueno, Mesa ya tenía una relación bastante mala con todos estos líderes tradicionales del gonismo. Eh, Muchos líderes gonistas han tratado más o menos como que de proteger al líder, proteger al jefe en el exilio y demás. Y hay otros que han sabido el momento cuándo podían desmarcarse y lo han hecho de una manera, digamos, mucho más inteligente. Ese ha sido el caso de ella. Ha estado mucho tiempo aquí en Bolivia, precisamente pasó el 2003, pasó el 2006 con la llegada de Evo Morales. Ella ha estado presente principalmente desde Oruro, que era su región. Pero después ya cuando se empezó a ver estas persecuciones judiciales que han empezado a meter presos a muchos de los ministros que ha tenido Sánchez de Lozada,
Bueno, acaba yéndose al exilio, la verdad no sé dónde estará, me imagino que hasta donde sabía estaba en el Perú, exiliada, por medio del ACNUR. De la, ¿Saben dónde está Mirta Quevedo? ¿Alguna información que puedan encontrar? Vamos a buscar. Están buscando. pero, a ver, hay que buscar eso. Está en Sigue el Perú. Sigue en Perú. Sigue en Perú. Entonces, bueno, mira, sigue en Perú refugiada. Claro, ¿no? Mira, ya está más de aproximadamente unos 15 años deben estar, tal vez un poco más. Em, claro, bueno, no sé hasta qué punto todo el gabinete de ministros haya sido responsable de la masacre del 2003. O sea, bueno, algunas personas como el ministro de gobierno o el ministro de defensa o probablemente el ministro de la presidencia que tenían mucho más responsabilidades, además de lógicamente el presidente, que qué sé yo, no sé, pues el ministro de salud o Mirta Quevedo, no me acuerdo qué cargo ocupaba en ese entonces de ministra, no me acuerdo qué ministra, creo que era de desarrollo productivo, de una cosa así. No me Entonces, acuerdo, la verdad. sí, no me acuerdo, vamos a revisar ese detalle. Eh, Participación De popular, participación popular. relacionada con todo lo que era el manejo y distribución de recursos en las regiones. ¿Hasta qué punto esas personas han sido responsables de la masacre? No sé, ¿no? Hay muchos de ellos que han acabado muriendo precisamente prácticamente con el dedo acusador encima, caso de este exministro Cuajara, me acuerdo que era este exministro de NFR, de la cuota de NFR, que él fue uno de los pocos que se quedó en Bolivia a defenderse y bueno, pues precisamente en ese proceso acabó encontrando la muerte, una enfermedad, bueno, falleció. No sé hasta qué punto habrá sido el responsable de toda esta situación. Cuando sí tendríamos que ver a los verdaderos responsables, yo creo que es necesario darles bueno, hacerles un juicio que como corresponde justo y pues bueno, que cumplan si es que realmente se les encuentra culpabilidad, que se les caiga a ellos, pues no a todos, ¿no? Realmente no sé hasta qué punto Mirta Quevedo, bueno, con eso ya su carrera política se ha visto totalmente terminada. Pero claro, o sea, volviendo al tema, me parece que es muchas veces la acusación de decir, claro, como es una mujer en espacio de poder, es porque se metió a la cama del jefe, ¿no? Lamentablemente es así. Más que nada el impacto político de esta relación es que simboliza la ruptura dentro del MNR, una exministra que desde el exilio critica al expresidente y desnuda conflictos internos. Es drama de lealtades más que de romance explícito, ¿no? Me parece Entonces, que sí. Me parece no, que sí. la verdad no estoy al tanto de por qué nos mencionaron este caso y La verdad a mí también me ha sorprendido. La verdad yo tampoco me acordaba de ella involucrada directamente con Sánchez de Lozada de sí. una manera sentimental. Y dijeron que hubo balazos de por medio, así que no entiendo la Pero verdad. todavía, eso que nos explique, por favor, Sí. la persona que nos ha pedido, América, por favor, explícanos eso. ¿A qué se parece? Es muy The West Wing. West ¿Viste Wing. The West Wing? No he visto West Wing. Asesores y ministros que pasan de aliados a acusadores con mucha carga emocional. Podría ser House of Cards, si Ya. hablamos de eso. Ahora no entiendo lo siguiente. Nivel culebrón. Éramos equipo, ahora me usas de chivo expiatorio. Bueno, Podría aplicarse para ambos lados, tal vez. Pero claro, no sé. claro. Bueno, vamos con otro caso y tenemos que remontarnos bastantes años al inicio de la República. Otro personaje bastante importante en nuestra historia. Y bueno, es el caso de Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Qué podemos hablar de la vida privada de Simón Bolívar? Y es que esto tuvo alguna trascendencia, alguna importancia o ha influido en algo. No sé, su papel Bueno, mira, político, ¿no? para empezar, Simón Bolívar ha tenido desde su primera esposa, que era una mujer española, creo que si no estoy mal, que es su primera mujer que fallece. Luego él ha estado involucrado con un montón de mujeres. Al igual que, bueno, muchos de los personajes de los que hemos hablado hoy día y de la anterior semana también, era un hombre conocido por muy mujeriego, bastante mujeriego, ¿no? Entonces realmente era el centro de atención de las damas en todas las reuniones y recepciones sociales.
en todo ese tipo de cosas y eventos. Simón Bolívar estaba ahí presente y precisamente tiene el impacto. Por ejemplo, podríamos hablar tal vez su relación más importante y más sonada, que fue con Manuela Sáenz, Claro. esta mujer ecuatoriana que incluso le salva la vida una vez que estaban precisamente persiguiendo, buscándolo para matar. Su relación con ella ha sido una cosa muy impactante, una relación muy intensa, muy fuerte. Pero a pesar de eso, también con unas rupturas bastante fuertes, ¿no? Y además de eso, claro, él se le acusa de que, bueno, en su estadía, en su corta estadía aquí en Bolivia, también ha tenido unos romances con una mujer potosina. Se me fue el nombre ahorita de la mujer potosina. Pero que incluso hayan tenido un hijo y supuestamente había un hijo, un descendiente de Bolívar, boliviano, ¿no? Entonces realmente nosotros podemos ver que por un lado sí va a tener un impacto fuerte dentro de lo que es su personalidad, la personalidad de Bolívar como tal, pero hablando ya específicamente del caso de Manuela Sáenz, me parece que también va a tener una repercusión en todo lo que ha sido el impacto que ha tenido él como líder político. Bueno, para Carlos Hugo Molina, según este artículo que nos acaba de mandar producción, el romance entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar habría sido determinante en la liberación del Libertador para el surgimiento de... determinante en la autorización del Libertador para el surgimiento de Bolivia. Interesante. Yo te podría contradecir eso precisamente gracias a la nieta y a Sucre, pero bueno. Bueno, menciona también un caso más fácil de probar es la relación que Antonio José de Sucre tuvo con la tarijeña Manuela Rojas, pues habría sido la razón para que Casimiro Lañeta, que también pretendía a la dama, desatara una feroz campaña contra el mariscal de Ayacucho movido por el despecho. Bueno, lo engancharemos a Sucre más ahí, claro. Sucre, bueno, no era tan conocido mujeriego como era Bolívar, pero claro, se lo acusa de eso y de que precisamente también tiene sus descendientes aquí en Bolivia, ¿no? Precisamente va a generar esta ruptura amistosa que tienen con Olañeta desde que se encuentran en el desaguadero a principios de 1825, que precisamente eso va a generar, como hemos hablado en ese capítulo que ya se ha publicado de la creación del país, va a generar precisamente este convencimiento de que Bolivia, el territorio de Charcas, tiene que convertirse en un país independiente. Pero bueno, esta situación con esta mujer de por medio precisamente va a generar este desgaste que va a tener también la presencia de Sucre. Sucre es importantísimo porque te sienta las bases de la creación de la nación, de la república, de las leyes, Claro. la constitución. Pero acaba rompiéndose precisamente por la larga presencia de los ejércitos colombianos, el intento desesperado de los caudillos peruanos por involucrarse dentro de lo que era la situación boliviana, y que bueno, pues esta ambición desmedida por parte de Olañeta va como que a ser el punto final para que esto se vaya desarmando de una manera mucho más compleja, ¿no? Y también una muy mala relación con Andrés de Santa Cruz. Además, exacto. Entonces, Según realmente, algunos, parte de una conspiración para expulsar a Sucre del país, ¿no? exacto, claro. Cosa que no se puede comprobar, pero... Santa Cruz también tenía su propio proyecto de poder y ya en ese momento desde el Perú estaba tratando también de jalar por su lado. Y claro, él también ha visto la oportunidad de ver que, bueno, si Sucre se mantenía en Bolivia, le podía hacer sombra muchos de sus proyectos, además de que tenía el ejército colombiano ahí presente. Perú estaba preparándose para la guerra en el norte contra lo que era la Gran Colombia, entonces pues estaban en ese temor de tener que enfrentar dos líneas de fuego, ¿no? Entonces, Sí. bueno. Y Santa Cruz era otro protegido de Bolívar también, ¿no? Totalmente, Entonces, o sea, un personaje muy querido por Bolívar. bueno, eso es un tema bastante interesante, el que quisiera hablar ahora, pero es para otro. Sí, Nos estamos desviando del tema aquí, la ¿no? verdad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice ChatGPT sobre Simón Bolívar? Hay más romances. Pepa Machado, Manolita Madroño,
Uy, Vi otro, no según la biografía romántica. Yo no sabía nada del tema, la verdad. conozco muy poco de su biografía. Sé que era mujeriego, pero no sé el detalle de sus mujeres, la verdad. En Bolivia, su vida amorosa ayuda a humanizar la figura del libertador, que muchas veces se enseña solo como estatua. Sí, básicamente nos ha quedado la idea esa de los supuestos hijos de Bolívar, sus hijos perdidos bolivianos, que supuestamente todavía hay personas aquí en Bolivia que llevan su sangre, sus genes, hasta el día de hoy. O sea, la verdad, no sé. Me acuerdo que incluso hace un par de años este escritor cochabambino, el Manuel Rocha, sí, el Manuel Rocha, que escribió sobre los personajes más importantes en el Bicentenario cochabambino, sobre los principales y más relevantes personajes de Cochabamba, te mencionaba precisamente al descendiente de Sucre, por el mismo hecho de ser descendiente de Sucre, ¿no? Un hombre que ya falleció igual hace un par de años, bueno, que había tenido algunos hechos relevantes, pero claro, o sea, su figura principal era porque prácticamente era como el heredero de la figura del libertador, de uno de los grandes libertadores. No sé cuál será nuestro afán de tratar de recuperar esas personas que de hecho ni siquiera tienen intereses ni objetivos políticos y que hay que respetarles, ¿no? Claro. Están ahí y siguen con su vida normal. Qué sé yo, no todos podemos heredar las dotes políticas de nuestros antepasados, ¿no? Exacto. Tú serías escultor, si... Mira, si yo heredaría el talento de mi abuelo, yo tendría que ser artista, ¿no? Bueno, yo dibujo alguito, pero tampoco soy... Bueno, si se pudiera hablar de alguna serie, bueno, la serie Bolívar, No le he visto la serie Bolívar. ¿está en Netflix? La serie Bolívar. Estaba en Netflix. Sí, yo la vi. ¿Es buena? Sí, no está mal, pero tampoco es bueno. Es producción colombiana. Colombiana, sí. Colombiana. Bueno, vamos a terminar con el último caso, que es el más reciente de todos. Y es el motivo por el que estamos hablando de este tema. Otra vez, ¿no? Pero, bueno, es algo que todavía está... ¿Cómo se diría? Se está desenvolviendo, ¿no? Sí, está en proceso. Está en proceso, la verdad. Bueno, vamos a decirlo, se trata de nuestro vicepresidente. Claro, el caso de Edman Lara, bueno, la acusación que ha salido recién nomás sobre el tema de que su esposa lo ha engañado con su mejor amigo. Bueno, que está generando un problemón político precisamente por esta ruptura que se está dando entre el presidente y el vicepresidente. Estamos a nada de que ha subido al poder Rodrigo Paz y Edman Lara y que estén dando estos indicios de ruptura política desde este momento, cuando el país más bien necesita unidad precisamente para salir de la situación económica en la que se está, situación social también en la que se está. Se necesitaría mucha unidad, pero bueno, me parece que en este caso Edman Lara ha actuado de una manera muy, muy desesperada, no la ha pensado mucho al momento de publicar eso, tal vez probablemente se ha dado cuenta después. Me parece que no está bien asesorado, me parece que realmente ahí falta alguien que pueda restringirle un poco y frenarle un poco algunas decisiones de que pasa algo, se emociona por algo y saca su celular y se filma, sino que empiece a saber cómo controlarse un poco con eso. Bueno, ha salido a decir que ha sido inteligencia artificial, que en ningún momento lo había hecho, ha salido con su mujer y con su familia dando la imagen de que bueno, que no ha pasado nada. Pero bueno, pues la situación ya se ha mantenido ahí, ya se ha quedado dentro de nuestro imaginario y seguramente eso lo va a perseguir por todo lo que le resta de vida política a Lara, ¿no? El hecho de ser el tipo al que le ha metido el cuerno, que esto, que no sé qué, y bueno. Y bueno, es algo que no podemos confirmar. Exacto. No se puede verificar si realmente hubo una infidelidad ahí, ¿no? Creo que esos ya son rumores. Exactamente. A estas alturas, ¿no? Todavía. Pero lo mencionamos más que todo por su incidencia
en la política, Totalmente. por el efecto que tuvo o que tiene en este momento sobre la política de Claro. nuestro gobierno, Sobre ¿verdad? la gestión. Claro. Y también porque justo hablábamos de que si hubiéramos hecho el anterior capítulo sobre top 10 de peores vicepresidentes de la historia, si lo hubiéramos hecho una semana más tarde, como ahora, Estaremos. Edman Lara ya hubiera entrado ahí, ¿no ve? Exacto. Porque estamos hablando de un vicepresidente que ni bien pasaron 2 semanas de gobierno, ya está organizando, el día de hoy organizó una marcha en contra de su propio gobierno, Imagínate. ¿verdad? Imagínate. No sé qué más se puede decir. ¿Qué más nos esperará ver sobre este personaje, la verdad? Me preocupa y me asusta un poco. Pero bueno, ojalá que en el camino vaya aprendiendo un poco a saber de que, bueno, se lo he elegido para que trabaje, ¿no? Para que haga TikToks. Para ver TikToks, vea nuestros TikToks. Mejor aún. Y bueno, pues tampoco está ahí para ser el centro de atención mediática con ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que ni siquiera hablando sobre los personajes que hemos hablado ahora, en estas 2 sesiones, cosas como, qué sé yo, ni siquiera el mismo Palenque, que era un personaje que era tan talentoso para manejar todo lo mediático, incluso él se ha visto restringido y tal vez hasta atacado cuando el tema mediático le empezó a caer directamente a él. Entonces yo creo que para un personaje político, una persona pública, el empezar a estar mostrando de una manera tan libre y tan absurda sus problemas personales, creo que no ayuda nada al país. O sea, realmente, como hemos hablado de Paz Extensor ahora, ¿no? Paz Extensor, más allá de los rumores, más allá de las críticas, él ha sabido mantener esa separación de una manera correcta entre lo que era su vida privada con su vida pública. Y yo creo que es una cosa que podemos resaltar y respetar de muchos otros. Probablemente no hemos hablado de todos los políticos. Hay otros que la verdad no tenemos idea, precisamente por eso tampoco hemos hablado. No podríamos acusar a todos. Hemos hablado especialmente de casos muy puntuales y que en muchos casos sí se pueden demostrar, ¿no? Pero bueno, espero que en este caso, volviendo al tema del capitán Lara, del vicepresidente Lara, que él aprenda un poco también a diferenciar eso, ¿no ve? Que si efectivamente ha pasado esto, si efectivamente se ha quedado, su mujer lo ha engañado, que de una manera muy, muy responsable él también trate de, no sé, pues de divorciarse, no sé qué estará pensando hacer. Es muy válido en el caso de si ha sucedido eso, que lo haga. Yo creo que todos lo podemos comprender. Pero más allá de eso, pues pensar realmente de que tampoco es un tema que nos tendría que repercutir políticamente. O sea, ya estamos con muchos problemas más para aumentarnos un problema de pareja del que no tenemos nada que ver el resto de bolivianos. Claro, claro. Bueno, me imagino que una situación así es bastante dolorosa, ¿no? No es algo que a cualquiera le gustaría pasar, obviamente, ¿no? Así que por ese lado, si es que realmente ha sucedido, uno puede entender su reacción, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque uno tiene que ser responsable y no dejar que esto escale a... embarre un nuevo gobierno que está tratando de sacar al país de una de las peores crisis que ha experimentado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si hablamos de políticos en la historia que han dejado que su vida personal realmente afecte el gobierno o el futuro del país, creo que ni René Barrientos llegó a ese punto, porque totalmente fue después de su muerte que nos enteramos de dos familias, su doble vida, ¿verdad? Sí. ¿No? Exacto, sí, realmente creo que sí, nunca se ha visto una cosa así. Incluso teniendo en cuenta que hemos tenido los casos, como hemos mencionado, el caso de Evo Morales, el caso de Luis Arce, han sido casos que, bueno... no fue ellos los que lo han sacado a luz. No, sí, exactamente, o sea, realmente... No fueron ellos, ¿verdad? Sí, sí, exacto, totalmente. Tal vez Melgarejo. Pero bueno, también el manejo de medios en el siglo XIX es una cosa completamente distinta. No se puede, no se puede comparar con la situación de tiempo real que tenemos con el TikTok, el hacer un vivo, en vivo, un video en TikTok que a los minutos se puede viralizar precisamente por la importancia que tiene el personaje. Entonces, bueno, pues son cosas que probablemente se pueden diferenciar. Yo me sigo preguntando qué hubieran hecho personajes como René Barrientos o Melgarejo con un TikTok, ¿no? Imagínate, podríamos hasta recrear alguna vez eso
con inteligencia Con la inteligencia artificial creo que es buena idea, ¿verdad? Podríamos intentar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, no sé, ¿hay alguna mención honorífica, algo que nos estemos olvidando? La verdad que Mira estos son que- temas a los que no prestamos mucha atención generalmente, Sí. ¿verdad? La verdad no se me ocurre nada más. Mira que nos hemos roto la cabeza tratando de buscar casos y que sean casos fidedignos. Hemos pasado una hora Sí. buscando. Entonces, la verdad no se me ocurre nada más. Si alguien más tiene algún caso conocido, alguna cosa, ya sea rumor, chisme o cosas que se puedan comprobar, pueden ponerlo en los comentarios, pueden comentarnos un poco sobre esto. Y bueno, pues eso principalmente. Bueno, hubo otros casos también que nos han sugerido, pero que ya eran completamente basados en rumores, Rumores, sí. chismes, ¿no? Y tampoco queremos caer en, no sé, lo que es la difamación, ¿no? Totalmente. No es el objetivo Sin, del sin ningún, canal. sin ningún fundamento, ¿verdad? Totalmente. Porque si no fuera por eso podríamos hablar de muchos otros políticos, ¿no? Sí. Que siguen vivos, ¿no? Y La cantidad de cosas activos, ¿no? que uno habla, que uno se entera, que los rumores que vuelan de un lado a otro, y cosas que no estamos buscando, sino que te llegan. llegan, ¿no? Sin Sí. que uno quiera. Y la verdad creo que hasta para eso uno que tiene que saber como que tomar lo que te sirve y el resto olvidarte, desecharlo. La verdad, si no es una cosa que te va a edificar en la vida, ¿para qué vas a estar agarrando rumores innecesarios que no te van a beneficiar en nada? Exacto. ¿Algo más se quiera decir, producción, antes de que terminemos? ¿Algún otro caso que nos estemos olvidando? ¿Alguna otra serie que tengamos que ver? Nada. Ni la del Chavo. El documental de... Comparando con el Capitán Lara. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Totalmente, sí. Pues Vamos que a sí. volver pronto con una nueva temporada. Así que manténgase atentos. Y bueno, si tienen alguna otra sugerencia para otro episodio especial, extra, como el del día de hoy, como el de los peores vicepresidentes, háganos saber. Y bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Totalmente, sí. Eso. Síganos, coméntenos, compártanos. Todo. Muchas gracias.